Estos momentos son muy especiales para nosotros. De las cosas que hemos aprendido últimamente es que para que Dios se manifieste, para que el Espíritu se haga sentir en nosotros, no se necesita estar en un lugar súper especial. Lo que necesitamos es venir con un corazón sincero delante del Señor, y Él hace de nuestro momento un tiempo especial en su presencia. Creo que esa oportunidad de nosotros cantarle al Señor nos hace ser espontáneos, nos hace aprovechar el tiempo. Y como dije hace un momento, mi hermano Fernando vino acompañando a mi madre desde República Dominicana. Para los que no saben, nosotros somos una familia de 4 hermanos, y después de los años que tengo aquí pero nosotros tuvimos el privilegio de crecer en el Evangelio juntos desde muy niños. Mi madre nos instruyó en el Evangelio, y precisamente hoy pasábamos por el frente de una iglesia nazareno aquí cerca en el área, y recordábamos, hicimos mención de aquellos años en que en nuestra adolescencia crecimos en la iglesia nazareno allá en Santo Domingo. Vivimos muchas experiencias interesantes, pero hubo algo que nos marcó, y fue que nosotros aprendimos a amar y a valorar la presencia de Dios en nuestras vidas. Creo que tanto Fernando como yo, en nuestros años de vida, hemos tenido nuestras altas y bajas, hemos vivido muchas cosas, pero hay una constante, y es que lo que recibimos lo hemos mantenido. Creo que ese ha sido el gran patrimonio de nuestra familia, ¿sí o no, Fernando? Indiscutiblemente que en este tiempo la gente entiende que las cosas materiales son las cosas importantes. Todo el mundo anhela, desea que un padre o que sus padres le dejen un tesoro, una cuenta de banco bien abundante, donde él entienda que su futuro está ahí garantizado. Pero nosotros, así como decía mi hermano Valentín, realmente agradecemos tanto a Dios, porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice su palabra, y todo lo demás viene por añadidura. Haber crecido con esa base, con esa formación, instruye al niño en su carrera. Nuestra madre siempre estuvo al frente ahí, tratando de sembrar esa palabra en el corazón de nosotros. Con mucha humildad, con mucho agradecimiento a Dios, nos sentimos privilegiados de haber conocido al Señor, porque, como decía anteriormente, muchos entienden que el éxito de sus vidas está marcado por el dinero o por la herencia económica que van a recibir de un familiar, de su padre, de quien sea. La verdadera herencia que garantiza vida eterna es el conocimiento de la palabra de Dios, es tener a Dios en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón. Todo va a pasar, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra es eterna. Así y Dios en esta noche te dice, tiempo de salvación. Amén. Sí, y a propósito de esas experiencias y la oportunidad de estar juntos aquí, vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche, en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, en el Nuevo Testamento, dice así la palabra de Dios a partir del verso 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros
por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Esta lectura queremos tomarla como referencia o como base para lo que queremos compartir en esta noche, que es precisamente el nosotros poder estar firmes en esa libertad con la que Cristo nos ha llamado. Y para nosotros tiene mucho significado el poder interpretar correctamente esa libertad con la que Cristo nos llama. Creo que en el tiempo, Fernando, una de las cosas que hemos aprendido es que en este llamado y en este camino hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero cuando podemos estar correctamente enfocados en el Señor, podremos caminar más seguros y más tranquilos. Definitivamente, Dios nos llama en diferentes circunstancias de nuestras vidas. Pero en cualquier circunstancia de la vida en que Dios te llama para que tú permanezcas, para que estés firme, no por una temporada de tu vida, no para resolver un problema, no hasta satisfacer tu curiosidad. Y esa libertad de la que habla el apóstol aquí hablando a los Gálatas tiene que ver precisamente con romper con los paradigmas, con los prejuicios, con toda mentalidad que de repente quiere venir y atraparnos. Una vez hemos conocido el espíritu de la verdad y estamos en Cristo, estableciendo condiciones de vida que no son impuestas por el Señor. Definitivamente, cuando venimos a Cristo, lo más importante no es la forma que nosotros adoptamos personalmente, sino la manera en que agradamos al Señor en todo lo que hacemos. Pudiéramos decir que el elemento más importante en nuestro caminar con el Señor es el tipo de relación que tenemos con Cristo. El Señor no puede ser alguien impersonal o distante de nosotros. Amén. Tiene que ser, a través de su espíritu, alguien que nosotros sentimos, palpamos y amamos en nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos de libertad, hay muchos elementos envueltos aquí. Y recuerdo que en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, nosotros tuvimos muchos retos. ¿Por qué razón? Porque la gente nos miraba, la gente cuestionaba lo que hacíamos, la gente exigía de nosotros, ¿verdad? Decían, ahí van los cristianos, ustedes tienen que ser así, tienen que hacer esto de aquella manera, tienen que hacer esto de esta forma. Y en cierto modo, uno se sentía con cierto asedio, porque ser creyente significaba vivir para exhibir una forma y una manera de vivir. Pero ciertamente, cuando nosotros vivimos de esa manera, asumimos un riesgo que es el más importante de todos, que tiene que ver precisamente con nosotros tener una conexión permanente con Cristo. Porque el espíritu de religión nos puede arrastrar y nos puede atrapar. Creo que nosotros pagamos un precio, y parte de lo que quiero que Fernando pueda también compartir con nosotros
es cómo ese espíritu de libertad en Cristo tuvo que ser bien manejado por nosotros en el tiempo para nosotros poder llegar hasta el día de hoy. Primeramente quisiera hacer una breve definición de lo que es la esclavitud, pues desde siempre entendemos que un esclavo es alguien que tiene sus manos atadas, que está haciendo un trabajo forzoso, que está en el campo. Ese es el concepto que desde siempre entendemos que es un esclavo. Pero quiero decir brevemente que un esclavo es alguien sencillamente que ha perdido toda su libertad, toda su potestad y que está sujeto a la voluntad absoluta de alguien o de alguna cosa. Entonces, partiendo de lo que es un esclavo, que valga este señalamiento, ahora donde supuestamente es el tiempo de la democracia, es el tiempo de las libertades, es el tiempo donde más esclavitud tiene la sociedad. Así es. Increíble. O sea, mientras más libertad ofrece el mundo, más esclavitud hay en los hogares, en la familia, en la calle, en los jóvenes, donde quiera. ¿Por qué? Porque la gente se ha olvidado de que hay un Dios en el cielo, que hay un patrón familiar que está destinado por la palabra para que realmente, como dice Pablo aquí en esta palabra, para no desviarnos del tema, abandonamos esa libertad que nos ofrece Dios desde que quitamos nuestra mirada de la esencia de la salvación, de la esencia del camino que nosotros hemos tomado, que es Cristo Jesús. Una vez nosotros comenzamos a fijarnos en las diferentes cosas que están a nuestro alrededor y pensamos en las cosas que agradan al que está al lado nuestro, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, apuntamos a caer en lo que es perder esa libertad y hacernos parte de la esclavitud. Nosotros, con mucha humildad lo decimos, porque la esencia del que ha conocido a Dios es mantenerse siempre en una humildad, reconociendo que toda la gloria es de Dios. Amén. Y que uno nada es. Así fuera es. De la presencia de Dios, uno nada es. Entonces, nosotros pudimos enfrentar en nuestra niñez, en nuestro crecimiento, unos tiempos bastante difíciles donde no había tanto conocimiento, donde no se conocía tanto de la palabra de Dios, pero nosotros entendíamos la base de lo que es el evangelio. La libertad que Cristo Jesús te ofrece es una libertad que no te permite ser víctima del pecado, de estar sujeto al yugo del pecado, a tantas cosas que hoy son buenas, pero que realmente te esclavizan y te hacen perder esa libertad que Dios te ha dado. Y nosotros pudimos salir hacia adelante dando testimonio, no siendo personas con un nivel de religiosidad que la gente nos veía, vamos a decir, como que ni siquiera querían hablar con nosotros, sino que conocíamos a Dios, vivíamos en medio de la sociedad, pero teníamos una vida normal y teníamos la oportunidad de que los que no conocen a Dios pudieran recibir el mensaje a través de lo que nosotros podíamos decir. Amén. Definitivamente la vida cristiana es una vida de frutos. Por eso el Señor dice, cuando el apóstol Pablo hace referencia a esta libertad, comienza hablando de la circuncisión y la incircuncisión, que son prácticas que tienen que ver con la ley. Y cuando le hablaba a los Gálatas, precisamente sabía que este era un tema que estaba candente dentro de la congregación. Y aquí viene el punto entonces.
en lo que tiene que ver con la práctica de la fe, con lo que nosotros los creyentes ponemos en práctica basado en lo que la palabra de Dios nos declara, debemos saber que todo lo que tiene que ver con rudimentos y cosas que nos someten o nos involucran en algo que nosotros hacemos para cumplir simplemente con un requisito o para nosotros sentirnos que nuestra práctica nos hace creyentes, podemos nosotros cometer el grave error entonces de caer en ese espíritu de religión vacía que fue el espíritu que arrastró a los fariseos y que lamentablemente le ha hecho mucho daño a muchos creyentes. En nuestro caso, tuvimos la experiencia de ver muchos creyentes que quisieron hacer imposiciones dentro de la iglesia y quisieron establecer prácticas que quisieron convertirla en normativa para que los creyentes de aquel tiempo, si no hacían eso, entonces estaban, por así decirlo, fuera de la gracia de Dios. Muchos de esos que quisieron establecer rudimentos y reglamentos no conforme a agradar a Dios, sino conforme a establecer un marco religioso de satisfacción y de consumo propio, lamentablemente no pudieron permanecer en el camino, la mayoría de ellos, porque todo aquello, tarde o temprano, lo hizo sentir esclavos. Y la esclavitud en el Señor, lamentablemente, nunca ha sido buena. No existe, porque realmente cuando nosotros en la humanidad empezamos a crear cosas para imponerlas como parte de la vida, se convierten en carga. Y carga y una esclavitud para mí es lo mismo. Así es. Entonces, precisamente, ese es el evangelio, que Jesucristo, cuando se entregó en la cruz, la primera libertad que nos ofrece, que llega a nosotros, es la liberación de la esclavitud del pecado. Amén. Esa es la primera liberación que el Espíritu Santo de Dios hace cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios. Entonces, precisamente Pablo hace tanto hincapié, hace tanto énfasis en que entendamos que en este tiempo nosotros, los que nos rodean, necesitan una palabra de aliento, una palabra que le ofrezca liberar sus cargas, pero no caer en un libertinaje, porque Dios no es un Dios de libertinaje, Dios es un Dios de orden. Así es. Y la salvación tiene un precio, está basado en la justicia, pero no en cosas humanas ni de hombre, sino en la libertad que Él dice que apartándonos del pecado y dando frutos de que hemos conocido a Dios. En esta noche, a ti que estás ahí mirando, queremos resaltarte esto. Dios vino para hacerte un hombre libre, para hacerte una mujer libre, no para que una vida de religiosidad te cree una esclavitud, como dice Pablo. Nada de eso vale. Así es. Si nos desviamos de Jesús, de la cruz, entonces de nada sirve todo aquello que estemos haciendo. Amén. Y es que un cristianismo sin Cristo no sirve. Lamentablemente, lo que nosotros aprendimos es que el espíritu de religión establece una serie de condiciones de vida que llevan a la persona a sentirse que todo lo que hace es lo que le hace un creyente. Lo que te hace un creyente, lo que te hace un cristiano, es tener a Cristo en tu corazón y vivir para agradarlo a Él. Amén. Si ese elemento no está, si no es el más fuerte, todo lo otro puede perder su gracia. Entonces, pudiéramos decir que la iglesia, la cual se forma de los creyentes, se constituye de personas que vienen en diferentes condiciones y situaciones. Todos van a venir y cada uno va a tener la oportunidad de hacer suya esta verdad. Amén. Nosotros tenemos buenos amigos
que al mismo tiempo que nosotros recibieron la palabra y la han atesorado hasta el día de hoy. Tenemos muchos otros que caminaron por un tiempo en este camino y luego se apartaron, no pudieron permanecer. Y hubieron otros que corrieron a grandes velocidades y parecían dejar a todo el mundo atrás y luego más adelante se salieron del camino. En definitiva, creo que Dios nos llama para caminar con Él y con su Espíritu cada día. Y por lo general, todos nosotros comenzamos bien. Todo el que viene a Cristo, que viene de corazón, comienza bien. Pero como dice el apóstol en el verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El punto es el siguiente. A veces la gente viene a Cristo, estamos en la iglesia, somos parte del pueblo de Dios, pero sin darnos cuenta nos vamos desvirtuando, nos vamos desconectando de la verdad. Y llega un momento que, como dice la parábola de la moneda perdida, estamos perdidos dentro de la casa. Lamentablemente, cuando se cae en la práctica de la religión vacía, se cae también en una crisis espiritual. Y es el tipo de crisis que nos lleva a vivir una religión de amargura, una religión en la que nosotros nos sentimos que estamos pagando un precio de esclavitud. Porque es que cuando el Señor nos llama a nosotros a servirle, todo lo que hacemos por amor para Él, lo vamos a recibir como un beneficio personal. Pudiéramos decir que la obediencia a Dios es lo que trae más agrado a la vida del ser humano. Pero esa obediencia tiene que estar relacionada con sus propósitos. Si los propósitos de Dios no son la razón de lo que yo hago como creyente, yo entonces voy a terminar en el lugar equivocado. Yo tengo que asegurarme que lo que yo hago tiene un propósito en Dios, pero también me está guiando a mí a hacer luz y a acercarme más a Él. Cuando yo logro definir mis prioridades como creyente, yo no voy a sentir que he perdido mi tiempo. Y es el punto que el apóstol está viendo aquí, que muchos de los gálatas comenzaron bien, pero en un momento habían perdido ya la conexión y habían perdido la visión. Y en nuestro tiempo, mis hermanos, hay muchos creyentes, Fernando, y lo hemos visto, que están por ahí, que dicen, ya yo no quiero ir a una iglesia, yo no creo en los pastores, yo no creo que para vivir la fe yo necesite reunirme con nadie, yo no creo que yo tengo que hacer todo lo que ustedes me digan para yo relacionarme con Dios. Perdona que te interrumpa, pero que eso que tú estás diciendo es una realidad increíble, porque llega el momento que se hacen unas religiones particulares que entienden que están en lo correcto y no permiten ya ni siquiera un acercamiento ni ningún tipo de opinión, porque ya eso es así, porque Dios a mí me dijo, porque no importa lo que yo sienta, nunca lo que yo sienta estará por encima de lo que diga Dios a través de su palabra. Así es. Eso no puede cambiar. Entonces, estamos en el tiempo donde la gente quiere moverse por lo que sienta. Y no es así. Nuestra fe tiene una base, nuestra fe tiene un fundamento. ¿Y cuál es? Cristo Jesús. Esa es la base, esa es la esencia. No puede ser otra cosa que guíe tu estilo de vida, tu manera de tú hacer las cosas, si está fuera de lo que dice Dios a través de su palabra. Entonces, ese es el gran problema de este tiempo, que mucha gente, así como Pablo pregunta, pero ustedes iban bien, ¿y qué fue lo que pasó? Tú estuviste un tiempo que tú sabes que llevabas una vida de éxito, tú sabes que tú ibas por un camino donde tú veías la gloria de Dios en todo lo que tú hacías, pero ha pasado algo, ha habido un cambio. Las cosas ahora no son iguales. Pues hay cambios que tú hiciste en tu vida que son quizás exactamente eso, cambios
de toma de cosas puntuales o particulares, y ya de eso se ha hecho otra religión y me he hecho esclavo de algo particular. O sea que si tu vida, después de ser una vida victoriosa, ahora ha cambiado, yo te exhorto en esta noche a que vuelvas a tu primer amor y que entendamos algo. Cuando uno se alimenta mal, pues su cuerpo se deteriora, vienen problemas, vienen complicaciones. Así Pablo le pregunta, entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Nuestro cuerpo sabemos qué le hace bien y qué le hace mal. Así es. Nuestra vida espiritual tiene que ser exactamente igual. Saber qué le hace bien y qué me hace mal. Amén. Entonces encontramos que en el Evangelio se puede estar corriendo bien y en algún punto del camino uno desvirtuarse. Entonces se puede dar lo que podemos definir como un evangelio desvirtuado. Es un evangelio que te ha desconectado de la verdad de Dios y te arrastra a una serie de prácticas que te dejan en el vacío de la religión sin Cristo. Y el apóstol dice en el verso 10, después de decir un poco de levadura leuda toda la masa, yo confío respecto de nosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El apóstol está viendo lo siguiente: hay intrusos que vienen a leudar la masa. Hay intrusos que vienen y penetran el cuerpo de Cristo, llegan a tu vida, llegan a tu casa, y son los que comienzan a alimentar el espíritu que desvía y aparta tu corazón de lo que Dios quiere que tú le des prioridad. Lamentablemente, Fernando, en nuestro tiempo, a veces se crean falsas expectativas, sí. se declaran una serie de cosas que Dios no declara en su palabra para la vida de las personas, se establecen incluso modelos de referencia y personas para que guíen tu vida que no son las correctas, y esas personas te imponen palabra, te imponen dirección, te imponen prácticas que muchas veces te comprometen, pero lamentablemente lo único que vas a tener es el agrado y la aprobación de esa persona porque no tienes la de Dios. Entonces, agradar a Dios tienes siempre que conectarte con lo que su palabra declara para tu vida y con lo que claramente te va a llevar a ti a amar al Señor con todo tu corazón. Definitivamente, esos intrusos, como dicen aquí, serán desenmascarados por el Señor. Y dice aquí que llevará la sentencia quien quiera que sea. Esos que perturban al pueblo de Dios, que perturban la iglesia, que perturban tu vida, tendrán su sentencia. Pero cuando tú los identificas, tienes que saber que no puedes prestar tu oído ni tu corazón para dejarte arrastrar de nadie. Por eso la libertad con la que Cristo te llama, como declara la palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y nosotros podemos hablar de eso porque vivimos una juventud con grandes retos. Amén. Nosotros hemos visto creyentes en este camino. Me he dado cuenta que en el tiempo parece como que Dios se va de la vida de las personas. Personas que de repente amaban mucho a Dios, lo soltaron y lo dejaron en algún lugar para seguir su propio camino, su propia vida. Nosotros podemos decir que en este caminar, en la medida en que tú puedes garantizar firmeza para agradar a Dios, haciendo las cosas, viviendo un día a la vez, conforme a su voluntad y sus propósitos, a final de cuentas, como declara la palabra, Fernando, ajá, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Al final de cuentas tenemos que perseverar, tenemos que estar firmes, y tú tienes que tener la capacidad de distinguir a esos que el enemigo quiere usar,
que vienen y alimentan tu oído y tu mente y rellenan tu cabeza y te quieren apartar de lo que Dios te llamó, porque Dios te llamó a servirle conectado con su verdad. Y si tú a esa verdad comienzas a añadirle una serie de prácticas y de cosas que simplemente te van a desvirtuar, te van a desconectar del propósito divino, sin darte cuenta, le estás abriendo una puerta al enemigo que puede ser, lamentablemente, para tu propia perdición. Es importante que nosotros estemos alerta de eso, porque esta es una advertencia que encaja muy bien con el tiempo presente. Creyentes desanimados, personas que pierden de un momento a otro el amor y la pasión por la obra de Dios, comienzan a hablar de cosas que no tienen sentido y comienzan a identificar muchas veces en el pueblo de Dios a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así es. En Adelante. este camino, yo siempre uso una frase, hay muchas personas que así me lo recuerdan, porque este camino, el gran punto de este camino es que no es del que comienza el camino, del que comienza la carrera, sino de aquel que llega al final de ella, porque de nada vale comenzar, como tú decías hace un breve tiempo. Hay mucha gente que llegaron al camino de Dios, estuvieron firmes, caminaron con una velocidad increíble y hoy no están. Hoy se apartaron del camino, volvieron a la esclavitud. Nosotros escuchamos estadísticas en el mundo de un gran deportista, qué logro tuvo, cuántas metas alcanzó, cuántos récords dejó ahí, y se habla de esa persona en el tiempo presente, resaltando esos logros. Pero en el Evangelio, en esta carrera, aquí no podemos hablar. Yo no puedo decir, no, porque yo en el año 2005 hice tal cosa para Dios y eso fue para mí de gran victoria, y estando en el 2021 poder mantener mi vida de algo que pasó, quizás ya muy desviado de lo que yo hacía realmente en esa fecha. Seguir esta carrera es una meta diaria, donde diariamente tenemos que glorificar el nombre de Dios y de entender que todo lo que Dios dice a través de su palabra es para favor de nosotros. No podemos menospreciar absolutamente nada. Pablo habla esto por una condición que realmente era difícil. En esta noche nosotros estamos resaltando que la base de nosotros es tener una vida que testifique, que dé frutos de que hemos conocido a Dios. Que los que nos rodean puedan testificar de que damos fruto de que hemos conocido a Dios. Así es. O sea que en esta noche la base de lo que estamos sembrando en el corazón tuyo es que hay muchas formas de uno caer en cosas erróneas que nos pueden apartar de nuestro norte, de nuestro caminar, que es seguir las pisadas del Maestro. Amén. Y ya vamos a terminar casi. Creo que este es un tema muy importante para muchos de nuestros hermanos y amigos que por alguna circunstancia de la vida, en un momento tal vez se han desconectado del camino. Nosotros hemos tenido el privilegio de estar en el Evangelio en varias décadas de nuestras vidas, en momentos en que vivimos, vamos a decir, contra la espada y la pared, porque nuestra fe muchas veces nos pone frente al mundo en esa posición. Y creo que al final de cuentas ha valido la pena. Estoy seguro que tanto Fernando como yo y toda nuestra familia hoy puede valorar este patrimonio espiritual de nosotros haber perseverado y estar firme hasta el día de hoy. Y nuestro propósito en esta noche es precisamente motivarte
a que tú puedas ver esta carrera como una carrera de vida. Es una carrera, oye bien, que no es para satisfacer a nadie, para que alguien se sienta bien contigo o te dé aprobación. El que te da aprobación es el Señor. El que te llamó a servirle es el Señor. Y el que te va a sostener para llegar hasta el final es el Señor. Amén. Cuando pones tu fuerza y tu mirada en lo equivocado, te puedes llevar una gran decepción. Y ese es el problema. Hay muchos creyentes decepcionados porque en un momento lo que se imaginaron que iba a ser no sucedió. Nosotros hemos aprendido que pagando el precio hay gozo en el Señor. Y alguien en un momento me dijo a mí que cuando uno se dedica al Señor como lo hemos hecho, prácticamente lo que vive es en un club de sufrimiento. Pero saben que yo nunca en el Señor en todo lo que hago. Y yo creo que a final de cuentas, cuando vas dependiendo más del Señor, valoras tanto cada cosa que Dios hace en tu vida, que entonces ya eso, nada ni nadie lo puede tocar dentro de tu corazón. Y es lo que tú tienes que hacer. Tienes que comenzar a atesorar, a valorar y no dejar que nadie te contamine, que nadie contamine la palabra pura, el llamado puro del Señor para tu vida. A final de cuentas, mis hermanos, llegaremos un día para darle cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no va a consultar a nadie. Cuando el Señor cuando tú estés delante del Señor, Él no va a llamar a nadie para que esa persona decida si tú aprobaste o no. El Señor te va a ver a ti, va a ver tu corazón, va a ver lo que tú determinaste delante de Él. Y creo que eso entonces nos hace saber que si Él nos llamó, Él tiene también todo lo necesario para equiparnos y que podamos llegar hasta el final. Fernando, ¿algunas palabras finales? Sí. Quiero decir que cada día tendremos nuevos retos delante de nosotros. Nuestras vidas, no podemos decir que ya llegamos, que somos superiores, que somos invencibles, que ya nos graduamos. Esta vida en Cristo Jesús, cada día hay que tomar la cruz y seguir hacia adelante. Pero en la palabra de Dios están las herramientas que nos garantizan tener una vida victoriosa. No somos invisibles, los ataques van a venir, las dificultades, las pruebas, vamos a caer, pero nos vamos a levantar. Amén. En el nombre de Jesús, en esta noche te decimos que si has caído, es tiempo de que te levantes. Dios te da la fuerza ahora y te da la palabra. El Espíritu Santo te dice que te levanta. Él te levanta. Él te da su brazo de poder para que tú te levantes. Y en la sabiduría que Dios nos da, podemos detectar y ver lo que es conveniente y desechar lo que no es conveniente. Y ahí estará la clave para uno tener una vida victoriosa y ser liberado de cualquier amenaza de esclavitud que quiera llegar a nuestras vidas. Dios le bendiga mucho en esta noche y dejo a mi hermano. Sí, antes de orar te voy a hacer la pregunta que le hizo el apóstol Pablo a los Gálatas. Ustedes iban corriendo bien. ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y yo te pregunto a ti en esta noche, ¿tú estabas corriendo bien? ¿Sigues corriendo bien? ¿O dejaste de correr como comenzaste? Es la pregunta de cierre de esta noche. Si no has podido seguir corriendo bien, entonces alguien te estorbó, alguien te detuvo o alguien te desvió del camino. En esta noche queremos orar contigo para cerrar. Así que ahí donde estás, te pedimos que hagas esta oración con nosotros y dejes que Dios trabaje en tu vida. Padre bueno y de misericordia, te alabamos y te glorificamos. Señor, en este momento nos unimos a todos nuestros hermanos, amigos que se unen para recibir esta palabra.
Señor, tú conoces la necesidad de cada uno. Tú sabes cómo tu siervo, tu sierva ha corrido durante todo este tiempo. Señor, desde el principio, tú le llamaste para servirte con pasión, con entrega, con amor, mi Dios. Pero en algún momento del camino, en algún momento hubo una interferencia. Algo sucedió que apagó a tu hijo, a tu hija. Algo sucedió que desvió la atención y apartó el corazón y la mente de ti. Señor, en este momento yo te pido que tú restaures el corazón de tus hijos e hijas. Padre, tócalos ahora en el nombre de Jesús, para que vuelvan y retomen el llamado y el camino, Señor, para que todo espíritu de religión y de fantasía, Señor, sea quitado de la mente y el corazón, y tu hijo, tu hija, Señor, pueda vivir en esa libertad a la que tú llamaste, Señor. Padre, declaramos vida sobre aquellos que están muertos, moribundos espiritualmente, aquellos que están apagados, aquellos que han perdido la capacidad de escucharte, de oírte, Señor. Padre, tócalos en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe vida en el nombre de Jesús. Ahora, toma lo que Dios te ha dado en esta noche y atesóralo en tu corazón, porque Él no quiere que tú vivas de espaldas a Él. Él te ha llamado y todo lo que necesitas es confiar, y Él te llevará de la mano. Padre, bendecimos en esta noche a todos los que han estado con nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hermanos y amigos, ha sido un placer compartir con ustedes. Tanto mi hermano Fernando como yo tenemos el privilegio de servir al Señor con toda nuestra familia, y esperamos que ustedes también en algún momento puedan ver toda su casa también sirviéndole a Dios. Así que de todo corazón, Dios les bendiga en esta noche. El domingo estaremos en nuestra transmisión en vivo, Red de Vida, a las 12:30 de la tarde. Muy buenas noches, mis hermanos, y Dios les bendiga. Hasta una próxima ocasión. Gracias.